Y vamos a ganar tiempo y vamos a comenzar. Y los invito a orar conmigo para que sea el Señor tomando el control de este tiempo en el cual vamos a recibir de su palabra. Te invito a que cierres tus ojos y decimos: Padre amado, gracias por esta hermosa noche que nos permites reunirnos para escuchar tu palabra. Señor, te pido que uses mi boca para que sea lo tuyo. Que lo tuyo sea dicho hoy para el corazón de todos los que hoy nos van a acompañar y que en futuro se van a conectar. Te lo pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta noche es el Hijo Pródigo. Una historia que narra la Biblia y la encontramos en el capítulo 15, versículo 11 del libro de Lucas. Vamos a tomar la versión TLA. Me gusta esta versión porque es muy directa. Dice la palabra: Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día, un hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el trabajo que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos a su finca. El joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se lo daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí muriéndome de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su casa, a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. ¡Qué hermosa historia! Tan conocida y preciosa parábola de nuestro Señor Jesucristo, llamada el Hijo Pródigo. Y de esta parábola o de esta historia vamos a aprender una lección muy importante para nuestras vidas, como todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. Y comenzaremos entendiendo sobre todo el significado de pródigo. ¿Qué significa pródigo? Dice el diccionario que pródigo es la persona que despilfarra y se gasta sin cuidado sus bienes. Mire usted. Y es lo que leímos en este relato que nuestro Señor Jesucristo daba a sus discípulos en relación a lo que hizo este joven con la parte de su herencia. Ahora vamos a aprender algo muy importante en este relato. Podemos ver claramente 2 caminos que tuvo este joven. El primero, el camino que nos lleva a la destrucción de nuestras vidas y por ende no solo a la destrucción de nuestras vidas, sino también a la destrucción de nuestra relación con Dios. Ese es el primer camino. Y el segundo camino es un camino, en cambio, que nos lleva a la restauración, tanto de nuestra vida como también en la relación con el Señor. Y también vemos algo muy importante en este relato, que el Señor no obliga a nada a nadie. Él es un caballero. Porque mire usted, el padre no cuestionó la solicitud del hijo, porque pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero no fue así. Vemos que procedió a repartir sus bienes y de ahí vemos la mala cabeza en tomar decisiones del hijo. Entonces vemos que esas malas decisiones le mostraron estos 2 caminos a este joven. Y como lo mencioné anteriormente, el uno es el camino de destrucción y el otro es el camino de restauración. Entonces vamos a analizar, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, el primer camino, ese camino que lleva a la destrucción. Mira, hermano, el camino que lleva a la destrucción comienza cuando nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Si revisamos la lectura bíblica, el capítulo 15 de Lucas, el versículo 13, podemos leer lo siguiente. Dice que a los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos. Mire lo que nos dice, a los pocos días. Es decir, no meditó sus acciones.
No consultó con alguien en qué podía invertir o hacer con los bienes que había recibido por parte de su padre como herencia y tratar de hacerlos producir y tener una ganancia. Y también, ¿por qué no?, una tranquilidad económica para el resto de sus días y sus generaciones. Asimismo, hermano, que nos estás viendo, muchas decisiones que nos llevan a alejarnos de Dios, a veces las tomamos sin meditar en las consecuencias, o no pedimos consejo de algún líder o algún ministro de Dios. El joven muchas veces es más impulsivo. Incluso comenzamos a pedir consejos de personas que no tienen nada que ver con Dios y que lo que terminan haciendo es llevarnos a tomar esas decisiones erradas y luego vienen las consecuencias de nuestro proceder. Hermano, amigo que me escucha, joven, la peor decisión que un hijo de Dios puede tomar en su vida es alejarse de Dios, dejar de congregarse. Ahora buena excusa resulta la pandemia, ¿verdad? Pero déjame decirte que no hay excusa ni en eso, hoy por hoy para Dios, pues Él nos ha permitido la tecnología y el uso de las redes sociales para seguir predicando su palabra, como hoy en esta noche lo estamos haciendo. Es mala decisión dejar de servir también en el ministerio, pues poco a poco comienza en nuestra vida un enfriamiento espiritual y toda nuestra vida espiritual comienza a decaer. Y como vemos reflejado este enfriamiento, lo podemos notar de pronto con síntomas. ¿Qué síntomas me puede decir usted? Bueno, dejar de orar, ya no leer la Biblia. Tenemos excusa para dejar de congregarnos, para no conectarnos a los live. Escuchamos música secular, sí. O más me interesan temas de moda que escuchar la palabra. O peor aún, tu novio o novia no es cristiana. Tus mejores amigos hoy por hoy no son cristianos, prestamos más oídos a sus consejos. Vemos programas inapropiados que llenan de pecado y nos da igual. Empezamos a pecar y nos da lo mismo y nos alejamos de todo lo que es de Dios. Todos estos síntomas ya reflejan esa enfermedad. Y hermanos, si nos sentimos identificados con un solo punto de esta lista que he mencionado, déjame decirte que es tiempo de tomar acción, pues aún hay tiempo de poder buscarlo, poder corregir nuestro camino. Cuando vamos en nuestros carros a algún lugar y nos damos cuenta que no encontramos la dirección, enseguida buscamos el GPS. Pues bueno, nuestro GPS es su palabra y debemos buscarlo para buscar aún de Dios. La palabra nos enseña en Isaías capítulo 56, versículo 6, que dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Gloria a Dios. Él está cercano ahora. Él puede ser hallado todavía. Recuerda esto. El diablo tarde o temprano te pasará factura de todo. ¿Y sabes cuál es la factura? La paga del pecado es la muerte. La palabra es clara en este sentido. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos lo dice. Y también lo tomo de la TLA. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Ojo. Pero Dios nos regala la vida eterna en medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, si vivimos solo para pecar, vamos a tener muerte. Y aún tenemos tiempo. Sí, hoy estás escuchando. Cambiemos esos malos caminos que hemos elegido andar lejos de Dios. Porque la consecuencia es la muerte, así lo acabamos de leer. La paga del pecado es muerte. Practicar el pecado es muerte. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero también el Señor nos dice en la otra parte de ese versículo hermoso que su dádiva es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos de su dádiva perfecta. Busquemos de su perdón. Es tiempo y aún hay tiempo. ¿A dónde más nos lleva el camino de la destrucción? Porque todo camino nos lleva a algún lugar, ¿verdad? Cuando salimos queremos ir a la playa, por ejemplo. Nos vamos, los que vivimos por este sector, nos vamos por la perimetral porque sabemos que ese camino
nos lleva hacia la vía La Costa, y el cual nos lleva a otra provincia, la provincia de Santa Elena, donde por cierto hay playas hermosas para disfrutar. Pues bien, igual vemos acá este camino de destrucción nos lleva también a un lado, a una provincia apartada, y esa provincia se llama mundanalidad, es decir, todo lo que lleva al mundo. Y así lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 13, dice, en la parte de que se fue a otro lado, ¿a dónde? A otro país. Allá se dedicó a darse el gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Amigo, joven, hermano, debemos tener algo muy en claro, pero muy en claro. Nadie, pero nadie que se aparta de Dios se queda estático y queda en el mismo nivel de espiritualidad que cuando salió. Es más, si tomó la decisión de alejarse, significa que, como lo vimos la semana pasada, en su guerra interior estaba alimentando más la carne y seguro el espíritu estaba debilitado, pues tomó la mala decisión de alejarse de Dios. Y hermano, amigo que nos estás viendo, apartarse de Dios significa retroceder. Nadie puede vivir lejos de Dios y permanecer lejos de la vida mundana. El que se aparta, tarde o temprano, retrocede y se enreda y por consiguiente, tarde o temprano cae en el pecado. Pues es lo que quiere el enemigo. Recordemos que el enemigo vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Y en este sentido, el Señor también en su palabra nos advierte en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Y lo digo tal cual como está en la versión TLA, que es la traducción en lenguaje actual. Pues es muy clara para nuestros tiempos y es muy fácil de entender. Siempre le digo a los jóvenes, me gusta esta versión. Dice su palabra, además los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero, si se dejan engañar con esas cosas, y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Ahí estamos viendo, peor que antes, se está retrocediendo. Y nos dice más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Imagínense ustedes, hermano. Así esas personas demuestran la verdad del dicho. Y hermano, amigo, joven que nos mira, esto está escrito, es fuerte. No lo digo yo como pastor, pues no estoy aquí para señalarte o juzgarte, pero sí estoy aquí para decirte la verdad escrita en su palabra, que dice sin tapujos. Dice el Señor en su palabra escrita, como lo venimos leyendo, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Es fuerte esa comparación, pero así es como nos ve el Señor cuando nos hemos apartado de Él. Nos ve como tal que el perro que retornó al vómito, aquella cerdo bañado que regresa al lodo. El cristiano que se aparta vuelve a sus antiguos pecados. Por ejemplo, fornicación, adulterio quizá. Vuelve a sus antiguos vicios, las drogas, la borrachera. Vuelve a sus antiguos caminos equivocados, fiestas, bailes, música mundana, etc. Que lo único que exaltan es la carne, es decir, terminamos amoldándonos a este mundo. Y hay un consejo bíblico que nosotros encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y claro, pues en la versión TLA, que es muy clara también. El Señor nos dice en su palabra, y no vivan ya como vive todo el mundo. Mire ese consejo que nos da el Señor. Y nos dice, al contrario, cambien de su manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Gloria a Dios, amén. Hermano, amigo, joven que me escuchas, todo lo que el Señor tiene preparado para sus hijos es bueno, es agradable y sobre todo es perfecto. Así como nosotros los padres queremos lo mejor para ustedes, nuestros hijos,
aunque a veces lo duden, con el pasar de los años vamos a estar agradecidos con nuestros padres, pues todo lo que hicieron para nuestro bien, lo hicieron. Así es Dios para con nosotros. Todo lo que desea para sus hijos siempre será lo mejor. Y es algo que a veces no entendemos, pero es algo que es una promesa bíblica que está escrito en su palabra. ¿A dónde más nos lleva este camino de destrucción que hemos decidido tomar? Este camino de destrucción, hermano, déjame decirte, te lleva a una vida de escasez y llena de amargura. Si continuamos leyendo en Lucas capítulo 15, versículo del 14 al 16, dice que este joven ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces dice la palabra, buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos a su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense el hambre que estaba viviendo este joven. Hermano, no solo se trata de una escasez económica, pues muchas veces tenemos dinero en nuestros bolsillos, pero sí puede tratarse de pronto de falta de amor, quizás también falta de gozo, falta de esperanza o falta de paz. Te pregunto, ¿cuál de estas situaciones de escasez está afectando en este momento la calidad de tu vida? Así como este joven terminó apacentando cerdos, lo cual en ese tiempo era lo peor para un judío, cuando nos alejamos de Dios, hermano, terminamos viviendo en amargura. Y así como ese joven quería llevar y llenar su vientre de la comida de los cerdos, así terminamos nosotros queriendo llenar el vacío de nuestro corazón con cualquier otra cosa. Pero déjame decirte algo, hermano, joven en especial. Nada material lo puede llenar, absolutamente nada, inclusive el dinero, que como piensan algunos y creen que todo lo puede comprar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hablando del dinero, que el dinero te puede comprar una casa, pero no te compra un hogar, no te compra una familia? Que el dinero te puede comprar un reloj, quizá el mejor reloj de marca, un smartwatch, pero no te va a comprar el tiempo. Que el dinero te puede comprar una cama, pero no te va a comprar el sueño. Que el dinero te puede comprar un libro, pero no te va a dar el conocimiento, y tantos ejemplos que hay en relación al dinero. Sus palabras nos dice que el único que es capaz de llenarnos en plenitud nuestro corazón es el Señor. Y esto lo vemos en el libro de Salmos, en el capítulo 68, el versículo 6, que dice: les da hogar a los desamparados, libertad a los presos, pero a los que no obedecen les da tierra que nada produce. Amén. Qué hermosa palabra. Nos pone siempre el Señor dos caminos, no hay más. Como vemos aquí, el Señor nos confirma lo que había sucedido con el hijo pródigo. Pues tenía trabajo, ¿sí? Pero aún así no prosperó, y es más, estuvo en una tierra lejana que no estaba produciendo. Mire, cuando leemos en el Antiguo Testamento, y en especial en el libro de Reyes, veremos que cuando un rey hacía lo correcto y lo justo delante de los ojos de Dios, dice que el pueblo y el rey prosperaban, porque Dios estaba con ellos. Pero asimismo hubieron muchos reyes que hicieron lo desagradable ante sus ojos y se apartaban. Y el Señor dice que los entregaba en manos de sus enemigos, y es más, tenían que trabajar y pagar tributos a esos pueblos que los conquistaban. El Señor se apartaba, o mejor dicho, el pueblo de Israel se apartaba, porque el Señor permanece fiel. Y en el versículo que acabamos de leer, sabemos que si lo buscamos, la promesa que dice su palabra es que Él nos va a dar hogar, Él nos va a dar paz, Él nos recibe con amor de Padre. Entonces, hermano, busquémoslo, pues vemos hacia dónde lo condujo el camino de destrucción. Lo condujo a un camino que no tenía una situación perfecta para su vida. Pero también vamos a ver hacia dónde lleva el otro camino,
El camino que nos lleva a la restauración, recordemos, dos caminos, de destrucción y de restauración. El camino de destrucción es un camino de muerte. El camino que comienza la restauración, el joven comienza con una reflexión y un reconocimiento personal. Personal, ojo a esta palabra. Seguimos leyendo Lucas, el capítulo 15, el versículo 17 dice: por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Miren ustedes, y la palabra en el TLA le dice tonto. Hay una premisa que la vemos en las personas con problemas de alcohol o de drogas. ¿Sabía usted que estas personas no permiten que se les ayude hasta que reconocen que tienen un problema? Pero mientras tanto, el alcohólico le dice que es un bebedor social, que solo es con amigos en cierto tiempo. Recordemos algo, el alcohólico siempre va a comenzar con la primera copa de alcohol. Y en cambio el que tiene problemas en las drogas también le dice algo similar. Tranquilo, yo lo controlo. Cuando quiera lo dejo. Y sabemos que no es así. ¿Cuántos jóvenes empezaron con este juego y hoy por hoy tienen destruidas sus vidas? Hermano, amigo, joven que me escuchas, para ser restaurados necesitamos reflexionar. Parar un rato de la vida en la que estamos llevando y poder darnos cuenta de la realidad de nuestra vida, la vida que tenemos, y de reconocer que la vida que estamos viviendo lejos de Dios no es buena. Que la vida que estamos viviendo no es la vida que Dios tenía preparado para nosotros. Recordemos, buena, agradable y perfecta. Tenemos que reconocer de manera personal e individual el error que cometimos de habernos alejado de la casa de nuestro Padre Celestial. Tenemos que reconocer con sinceridad que estamos en esa condición a causa de nuestras propias malas decisiones. No culpemos a terceros. Hermano, he visto en la iglesia inclusive que culpamos hermanos de la iglesia, culpamos situaciones, culpamos al ministerio, y por la experiencia que tengo ya como ministro y pastor, a veces culpamos hasta al pastor. Debemos alejarnos de eso. Debo empezar a buscar esas excusas y salirme de la iglesia por estas excusas, como si en realidad pudiéramos hacerlo, alejarnos de la presencia de Dios. David decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Pues Él está en todos lados. Recordemos, Él es omnipresente. Pero bueno, pastor, me preguntarás, ¿y cómo hacemos para regresar al Padre? Pues bueno, hermano, te respondo. Confesando nuestros pecados al Señor con nuestra boca, arrepintiéndonos de corazón, y a través de la gracia vamos a recibir su perdón, su misericordia, y vamos a poder ser salvos. Deja que este versículo bíblico nos muestre lo que te acabo de decir, que está en Salmos capítulo 32, verso 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando me acerco a Dios, hermano, debo ser sincero. Hermano, Él nos conoce, sabe qué hemos hecho mal y en qué hemos estado pecando. Conoce nuestro pecado. Pero Él, ¿qué es lo que quiere? Que lo digamos desde nuestros labios y con nuestra boca, y sobre todo creyéndolo en nuestro corazón. Así como nos muestra la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesamos con nuestra boca para salvación. ¡Qué hermoso! Así de simple, así de sencillo. Y amigo, sí, tú, amigo, que nos ves y quieres ir por este camino de restauración, este versículo nos indica cómo hacerlo. Creyendo en el corazón y confesándolo con nuestra boca. Porque puedes decir, pastor, ya no quiero seguir en este camino que me ha alejado de Dios y estoy teniendo destrucción en mi vida. Este versículo nos enseña cómo, y te invito en este momento a orar conmigo esta sencilla oración. Cierra tus ojos
y di: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque me aparté de ti y he estado comiendo con los cerdos, Señor. Te pido perdón, quiero que me recibas como tu Hijo. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador y que tú me recibes con los brazos abiertos. Padre, esto te lo pido desde el fondo de mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te comento algo, amigo. Dice la palabra de Dios, primero, que Él te perdona, que te recibe como su Hijo y que en estos momentos hay fiesta en los cielos por ti, porque tú has retornado a la casa y acaba de escribir tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Continuemos. Decíamos que tenemos este otro camino que nos lleva a la restauración. Y este camino que nos lleva a la restauración requiere de dos pasos muy importantes, que solo dependen de ti. Como te dije, es una decisión personal, de nadie más. ¿Y cuáles son estos dos pasos? Decisión y acción. En Lucas capítulo 15, los versículos de 18 al 20 nos dicen: volveré a mi casa, y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Y dice la palabra: entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con los abrazos y besos. Gloria a Dios, qué hermoso. Miren, hermano, joven, amigo que me escuchas, el hijo pródigo tomó una decisión. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre. A partir de ese momento el proceso de la restauración inicia. Pero no basta solo con decir volver, no basta con decir voy a buscar, no basta con decir voy a hablar. Hermano, hay que hacerlo. Amigo, tienes que hacerlo. El hijo pródigo se levantó. Vemos en el versículo 20, vemos aquí la acción. Él se levantó, fue, buscó. Para ser restaurado tenemos que tomar la decisión de volver y hacerlo. Tenemos no solo que decir, sino también actuar y tomar la acción de buscar de Dios. Y si Dios ha puesto en este momento en tu corazón el quererte, seguro que también Él va a poner el hacerlo. Porque eres su hijo y Él quiere tenerte cerca, Él quiere que estés en su casa. Seguro, pastor, sí, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 13 me enseña eso. Me dice en su palabra, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Amén. Es decir, hermano, Él pone el querer como el hacer. Y déjame decirte algo muy importante, no vas a estar solo en este camino. Él es mejor que un GPS, Él nos va a acompañar en toda la ruta de la restauración y nos va a llevar al camino perfecto. Y esto que continúa en esta lectura es hermoso. El camino de la restauración nos lleva a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Y no hay mejor lugar para un hijo de Dios que los brazos de su papá. Gloria a Dios. El capítulo 15 de Lucas, el verso 20 dice: entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, mire la emoción del padre. Dice, su padre, él corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Hermoso sentir. Gloria a Dios. Mira que fue el padre, corrió, lo recibió con abrazos abiertos. No fue a juzgarlo, no fue a señalarlo, no fue a decirle yo te dije, sino que lo recibió con un abrazo cálido lleno de amor de un padre. Y déjame decirte, hermano, Dios es amor y es misericordioso. Eso Él nos lo muestra en su palabra y nos lo enseña a través del profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Esa es la esencia de nuestro Dios, el amor. Algo que también leemos en la historia del pueblo de Israel, hermano, que a pesar de que el pueblo se apartaba de Dios haciendo lo malo e incluso seguía a otros dioses, cuando este pueblo se arrepentía y clamaba a Dios,
Él los escuchaba y los rescataba de la maldad y los perdonaba. Así como nos perdonó a nosotros, así como te perdonó a ti cuando hicimos la oración de reconciliación y de perdón, la que leímos hace un momento y vimos en Romanos capítulo 10, en el versículo 9 al 10. Hermano querido, amigo que me escuchas, tomemos la decisión. Aún hay tiempo. Podemos retornar a casa de nuestro Padre y Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Y para ir concluyendo, para ir finalizando, ¿sabes lo que hace nuestro Padre cuando retornamos con un corazón arrepentido a sus pies? No te pega, no te juzga. Hace lo contrario, hace una fiesta. En los cielos hay alegría porque el hijo que se había perdido ha regresado, como te lo mencioné cuando hiciste la oración de restauración. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Eso me enseña la palabra. Y esta historia del hijo pródigo me lo muestra también. Dice Lucas capítulo 15, versículo del 21 al 24. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Mira, reconociendo su error. Ya no merezco ser tu hijo. Era consciente el joven que ya no merecía ser su hijo. Pero antes dice que el muchacho terminara de hablar. El padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. ¡Qué hermoso! Imagínense ustedes, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Y lo hemos encontrado. Gloria a Dios. Saber que el amor de nuestro Padre es grande, que no te juzga, que no ve tus errores, sino que al contrario nos ama, nos perdona y hace fiesta en los cielos por nosotros. Amén. Te pido que me acompañes en este momento a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque permites retornar a mi casa, a tus brazos. Y sé que hoy hay fiesta en los cielos. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermano, recuerda, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. @jovenesnuevopacto.es en Facebook y en Instagram. Y si necesitas ayuda o consejos o tienes alguna duda, estamos para servirte. Solo déjanos tus comentarios y nos pondremos en contacto contigo. También te doy una buena noticia, ya nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar en YouTube como Jóvenes Nuevo Pacto. Y te invitamos también a nuestro culto dominical el día de mañana domingo a las 10 de la mañana en Facebook Live en @nuevopacto. Los esperamos. Los amamos en el Señor y esperamos tenerlos el próximo sábado, si Dios así nos lo permite. Paz y muchas bendiciones de lo alto.